En esta ocasión estaré creando una serie que habla acerca de todos los presidentes que han estado en la silla presidencial en México. Si te gusta esta serie o este tipo de videos, déjamelo en los comentarios o exprésalo con likes y yo entenderé que te está gustando y así poder seguir con la serie o cancelarla, que también es válido. En estos videos estaré revisando y hablando de manera imparcial acerca de lo que hicieron, lo que lograron tanto bueno como malo, darles el contexto de la época, explicar controversias y escándalos basándome en medios oficiales, y cuando sean teorías conspirativas también te lo haré saber con la sección teorías conspirativas. Pero para no alargar el video, iniciamos con José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Un militar y político mexicano, se consolidó como una importante figura en la fase de resistencia de la Guerra de Independencia de México. Su infancia está muy poco documentada en comparación con la de otras figuras históricas, pero lo que sí se sabe es que nació en Tamazula, Nueva Vizcaya, lo que hoy se conoce como Durango, el 29 de septiembre de 1786. Pertenecía a una familia mestiza. Abro paréntesis. A principios del siglo XIX, el término mestizo hacía referencia a las personas nacidas de la unión entre españoles e indígenas. Sin embargo, el concepto de mestizo era más complejo y tenía implicaciones sociales y raciales muy específicas, esto debido al sistema de castas que existía en el virreinato de la Nueva España. Cierro paréntesis. Pero hoy no estaremos hablando del sistema de castas en el virreinato, pero si te interesa puedo hacer un video que hable acerca de eso. Lo importante es que no provenía de la alta nobleza ni de la aristocracia como otros personajes históricos de la época. Y de igual forma te dejo una imagen del sistema de castas por 5 segundos. Su familia era de clase baja y su padre Ramón Fernández trabajaba como comerciante. La madre de Guadalupe, María Félix, murió cuando él era un niño, lo que posiblemente influiría en su carácter y su formación. En Durango estudiaría en un colegio dirigido por sacerdotes, pero esto le ayudaría a aprender latín, filosofía, teología y matemáticas. Sin embargo, su educación se vería muy limitada, pues el ambiente en el que creció en su juventud sería rural. Para 1798 se trasladaría a la Ciudad de México, en el Real y Pontificio Colegio de San Ildefonso, donde se decidiría por estudiar Derecho y Jurisprudencia y aprendería acerca de las leyes coloniales y la administración pública. Consecuentemente se involucraría en círculos sociales e intelectuales relacionados a estos temas. Esto sentaría las bases para la lucha por la independencia, y ya era bastante conocido por ser serio y reservado. Es relevante mencionar que desde que nació, México era una colonia del Imperio Español. El rey Carlos III gobernaba España en ese momento, y las autoridades coloniales españolas eran las encargadas de la administración en el territorio de la Nueva España, en ese momento México. Y a los 20 años se unió a la lucha de independencia de 1810. Al principio no sería uno de los líderes más destacados. Su activismo formaría parte de la insurgencia luchando contra las fuerzas realistas, y a la edad de 25 años dejaría sus estudios para unirse a la insurgencia. Él adoptó el nombre de Guadalupe Victoria durante la lucha por la independencia de México, como nombre de guerra. La insurgencia fue una serie de 4 etapas, y en este momento continuaré explicando qué pasaba con México y España en esos momentos. La primera etapa es el inicio del movimiento de 1810 a 1811. La primera etapa fue liderada por Miguel Hidalgo y Costilla. La primera etapa se caracterizó porque se iniciaría con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Habrían grandes victorias al inicio: Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, pero los insurgentes no tomaron la Ciudad de México. Pero un año más tarde, Hidalgo sería fusilado en 1811, junto con Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez. En la primera etapa, Guadalupe Victoria seguía estudiando Derecho y se uniría al movimiento, y Guadalupe Victoria se estaría uniendo a las filas insurgentes bajo el mandato de José María Morelos. España. En España el rey IV en ese momento dejaba de verse como un rey fuerte, y la población como su gente cercana comenzarían a percibirlo como un rey débil. Esto debido a su falta de carácter y la dependencia excesiva que tenía con Manuel Godoy y su mala gestión ante las crisis. Es importante mencionar que al mismo tiempo Napoleón Bonaparte iniciaba con la invasión de España, que por cierto puedes ir a ver el video que hice acerca de la historia de Napoleón y de paso suscribirte. Pero ¿quién era Manuel Godoy? Manuel Godoy fue el primer ministro de España y su estrecha relación con el rey le permitió ejercer un poder omnímodo, para algunos conocido como un traidor. Era muy impopular entre la nobleza y el pueblo, ya que había firmado el Tratado de Fontainebleau en 1807, permitiendo que las tropas de Napoleón entraran a España con el pretexto de invadir Portugal. El problema fue que una vez adentro los franceses no se fueron y comenzaron a ocupar estratégicamente España. Es por esto que fue conocido como un traidor, pues al haber firmado este acuerdo, cuando Napoleón tomó el control de España en 1808, capturó a Carlos IV y a Godoy, pero los trató con bastante dignidad. Lo extraño es que después Godoy fue recompensado con tierras y un título en Francia. Esto hizo que muchos creyeran que había actuado en favor de los franceses desde el inicio.
Cuando el pueblo español se enteró de la ocupación francesa, hubo una gran indignación, lo que los llevaría al motín de Aranjuez en marzo de 1808. La gente culpó a Godoy de la crisis y lo atacaron violentamente en su residencia. Intentó escapar disfrazado, pero fue capturado por los seguidores de Fernando VII. Carlos IV intentaría defenderlo, pero el rey terminaría abdicando en favor a su hijo. La segunda etapa sería la consolidación. La organización y consolidación sería de 1811 a 1815. México. La consolidación duraría 4 años, y José María Morelos y Pavón tomaría el liderazgo, organizando estrategias militares más efectivas y redactando la primera constitución, la Constitución de Apatzingán, pero para 1815 sería capturado y fusilado. En esta etapa Guadalupe Victoria se convertiría en un líder militar insurgente, destacándose por su valentía, y habría participado en la toma de Oaxaca junto a Morelos. Morelos lo habría nombrado comandante en Veracruz. Aunque era un hombre serio y callado, se convirtió en un líder respetado por sus acciones en el campo de batalla. Destacaría en el control del Puente del Rey y aplicaría tácticas de guerrilla en la selva de Veracruz. Y en ese momento el virrey que se encontraba en el poder sería Félix María Calleja, quien haría todo lo posible para reprimir con fuerza a la insurgencia, ejecutando a Morelos. Calleja fue un militar muy agresivo, que lograría debilitar a la insurgencia. Sin embargo, su política de mano dura generaría descontento, incluso entre los realistas. Abro paréntesis, las fuerzas realistas fueron los ejércitos leales a la monarquía española durante las guerras de independencia hispanoamericana. El ejército realista en América fue el término que se utilizó para describir a las fuerzas compuestas por españoles peninsulares, europeos en general y en su mayoría hispanoamericanos, principalmente pueblos indígenas, empleados para defender la integridad y la unidad de la monarquía española frente a las revoluciones. Cierro paréntesis. Sus métodos brutales lo hicieron impopular entre los criollos y la iglesia, ya que tras haber fusilado a Morelos, quien era sacerdote y tenía el apoyo de la iglesia, generó descontento por diversos miembros de la iglesia. España. Mientras tanto, en España estarían teniendo su propia independencia contra los franceses. El pueblo español se levantaría en armas junto con tropas británicas y portuguesas, quienes expulsarían a los franceses durante la Guerra de Independencia Española. Fernando regresaba a Madrid como un héroe, restaurando el absolutismo, eliminando la Constitución de Cádiz. Más adelante te explico en qué consistía. Además se encontraba restaurando el país, ya que estaba hecho un caos. Tercera etapa, resistencia y guerra de guerrillas, 1815 a 1820. México. Volviendo a México y a la tercera etapa, esta sería una de las etapas más difíciles, ya que no había un líder único y los insurgentes se encontraban peleando y luchaban de forma dispersa. España. Y el rey de España en ese momento, Fernando VII, para cambiar la estrategia en Nueva España, queriendo pacificar el territorio, ya que los insurgentes no se rendían, y pensó que en lugar de combatirlos, les ofrecería el perdón y los reintegraría a la sociedad, así que destituyó a Félix Calleja para nombrar como nuevo virrey de España a Juan Ruiz de Apodaca. Mientras tanto, Juan Ruiz de Apodaca comenzaría a ofrecer el indulto, buscó restaurar la estabilidad e intentaría eliminar los últimos faros de resistencia, Veracruz y Guerrero. México. Tras la muerte de Morelos, muchos insurgentes se rindieron y comenzaron a aceptar el perdón español. Guadalupe Victoria no aceptaría el indulto y se refugiaría con los insurgentes en las montañas de Veracruz, organizando ataques sorpresa. Esta lealtad a los insurgentes lo convertiría en un símbolo de resistencia, inspirando a sus tropas. Pero Guadalupe Victoria no estaría solo, pues del lado de Guerrero y Oaxaca se encontraba Vicente Guerrero, quien se encontraba en guerrillas constantes contra los realistas. Él se encargaría de mantener viva la insurgencia en Guerrero y en Oaxaca, tras la muerte de Morelos. Guadalupe Victoria, por su parte, era un gran estratega, pero el virreinato tenía más soldados, armas y dinero. Vicente Guerrero traía a sus filas a Agustín de Iturbide, un realista que combatía la insurgencia y defendió la corona española por años. Iturbide, aunque era realista, era también criollo, hijo de españoles nacido en América, y sabía que los españoles peninsulares, los nacidos en España, no los dejarían gobernar. Agustín de Iturbide velaría por sus propios intereses, y al darse cuenta que no le convendría quedarse a defender la corona española, sino que necesitarían a los insurgentes para que los criollos también tuvieran su propia independencia, y en 1820 pactaría con Vicente Guerrero, el jefe de los insurgentes del sur. En España ya era sabido que Guadalupe Victoria nunca aceptaría el indulto, y él y sus tropas se convirtieron en símbolos de resistencia, y en 1820 Fernando tenía demasiados problemas por todas partes. España estaba en crisis tras la guerra, sus colonias en América se encontraban luchando por la independencia, y su ejército se encontraba descontento por los bajos sueldos y las condiciones de vida. Y un golpe militar en España obligó a Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz, lo que provocaría que los criollos en México tomaran fuerza y apoyaran la independencia. España adoptaría la Constitución de Cádiz, debilitando su control sobre Nueva España. Abro paréntesis, la Constitución de Cádiz, también conocida como la Pepa, fue un conjunto de leyes y se desarrollaría en la ciudad de Cádiz.
que estaba sitiada por las fuerzas francesas y representó uno de los primeros intentos de instaurar un sistema constitucional en España, una declaración de principios liberales que introdujo varios cambios políticos y sociales. Entre ellos soberanía nacional. La soberanía ya no residía en el monarca absoluto, sino en la nación. Esto significaba que el poder ya no estaba en manos del rey, sino que el pueblo tenía el derecho de decidir a través de representantes electos. División de poderes. Se estableció la aparición de poderes: legislativo, parlamento elegido por ciudadanos; ejecutivo. El rey seguía siendo el jefe de estado, pero su poder estaba limitado por la Constitución; y judicial, un poder judicial independiente. Derechos liberales. Se garantizaban derechos como la libertad de prensa y se abolió la Inquisición. Cierro paréntesis. La cuarta etapa sería la consumación de independencia, de 1820 a 1821. En 1821 Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se encontraban en Acatempan, actual Guerrero, y se abrazaron como símbolo de la unión. Esto se conoce como el famoso abrazo de Acatempan. Iturbide quería la independencia de España y que se mantuviera la religión católica y los privilegios para los poderosos, evitar la Constitución de Cádiz, ya que esto afectaría a la iglesia y a los ricos, y convertirse en una figura política importante. Vicente Guerrero quería conseguir que no fuera una república de inmediato, después de la independencia, poner fin a años de guerra y sufrimiento y lograr su sueño de libertad para México, mantener su papel como líder del pueblo y entrar en la historia como libertador. Como resultado tendrían el ejército trigarante, con las tres garantías: religión, independencia y unión. Juntos lograrían que muchas tropas realistas cambiaran de bando. Guadalupe Victoria saldría de su escondite uniéndose al ejército trigarante, y así Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero estarían logrando la independencia el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, Iturbide se autoproclamaría emperador. Guadalupe Victoria se opondría al imperio apoyando las ideas republicanas y se convierte en un líder liberal importante. Guadalupe Victoria quería una república y no una monarquía, por lo que no acudió a la coronación de Iturbide como emperador, por lo que comenzó a criticar abiertamente la decisión de instaurar el imperio y empezó a organizar resistencia contra Iturbide. Es importante mencionar que a pesar de esto, Iturbide no tenía el control completo, pues aún había muchas zonas en disputa y Guadalupe Victoria era demasiado popular para apresarlo y tenía demasiados seguidores a su lado. Por su parte, Victoria se retiró a Veracruz, su zona de influencia, y empezaría a conspirar con otros opositores para restaurar el Congreso y formar un gobierno republicano. Y Vicente Guerrero, tras conseguir la independencia y ver que Iturbide se autoproclamaba emperador, no haría nada, pues estaba debilitado tras años de guerras, sus fuerzas eran más limitadas y necesitaba reorganizarse. Además de que al principio Guerrero quiso darle una oportunidad a Iturbide, pensando que quizás respetaría los ideales de independencia. Además, como el plan de Iguala, que pactó con Iturbide, hablaba de unión, independencia y religión, Guerrero al inicio intentó respetar el acuerdo. Para 1822 y parte de 1823, Vicente Guerrero dirigió focos de resistencia al imperio, hasta que se unió al plan de Casamata, que terminaría derribando a Iturbide. Abro paréntesis, el plan de Casamata fue un pronunciamiento político y militar firmado el 1 de febrero de 1823, liderado principalmente por Antonio López de Santa Anna, al que luego se unieron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y otros antiguos insurgentes. Como objetivo tenía desconocer al gobierno imperial de Agustín de Iturbide, restablecer el Congreso mexicano y crear un gobierno representativo y federal. Cierro paréntesis. Pues Santa Anna, que al principio apoyaba a Iturbide, se rebeló al ver que el imperio se alejaba de los ideales de independencia. Guadalupe Victoria, Guerrero, Bravo y otros también estaban en contra desde el inicio del imperio, pero esperaron al momento oportuno para actuar. El plan fue proclamado en la villa de Casamata, cerca de Veracruz, hoy Ciudad Cardel, Veracruz, y para el 19 de marzo de 1823 Iturbide renuncia como emperador, pero no lo mataron. ¿Pero por qué no lo mataron? Bueno, yo me hice la misma pregunta, hasta que investigando más, vería que Iturbide, a pesar de haber abdicado, tenía simpatizantes, principalmente antiguos reales, conservadores y algunos militares. Matarlo o encarcelarlo podría haber provocado rebeliones armadas de seguidores. Es por esto que tomarían la decisión de exiliarlo, como una salida diplomática que permitiría evitar más violencia. Y para el 4 de octubre de 1824 se promulgaría la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la primera constitución oficial de México como república, que tomaría como inspiración la Constitución de Estados Unidos, y a pesar de que algunos dicen que es una copia, tienen algunas diferencias.
y claro, algunas similitudes. En cuanto a diferencias, encontramos que la Constitución de México es mucho más extensa y detallada que la de Estados Unidos, contiene 136 artículos, mientras que la estadounidense tiene solo 7 artículos originales y 27 enmiendas. La Constitución mexicana aborda una amplia gama de derechos sociales y económicos, mientras que la estadounidense se centra más en los derechos individuales y la estructura del gobierno. Y en cuanto a similitudes, encontramos que ambas constituciones establecen un sistema de gobierno republicano y federal, con división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Ambas constituciones protegen los derechos individuales fundamentales, como la libertad de expresión, religión y asociación. Y para el 10 de octubre de 1824 se tendría la primera elección presidencial, donde quedaría como ganador, adivinaste, Guadalupe Victoria. Pero no fueron elecciones populares como las de hoy, el pueblo no votaba directamente, los congresos de cada estado, las legislaturas estatales eligieron a los electores, y estos votaron por el presidente y vicepresidente. Al final Guadalupe Victoria se enfrentaría a Nicolás Bravo. Victoria representaba a los federalistas insurgentes, con un perfil de héroe de la independencia moderado y muy respetado. Y Bravo representaba a conservadores moderados, aunque también insurgente, con un perfil con ideas más conservadoras, más popular entre ciertos sectores. Y aunque Nicolás Bravo terminó como vicepresidente, también era un contendiente al inicio, pero al ver que no tenía tantas posibilidades frente a Victoria, su figura quedó como un candidato de vicepresidente. Y como ya te dije, Guadalupe Victoria gana, pero ¿qué hizo durante su mandato? Su mandato inició el 10 de octubre de 1824 y terminó el 31 de marzo de 1829. Tuvo una duración de 4 años y 5 meses, casi todo el periodo constitucional. Haría cosas buenas durante el mandato, se enfocaría en estabilidad política, consolidación de la república, pues mantendría la unidad nacional, sobre todo en un momento en el que había mucho caos. Reconocimiento internacional, ayudaría a consolidar la República Federal y que se aceptara la Constitución de 1824 como ley fundamental. Abolición de la esclavitud, ratificó y promovió la abolición de la esclavitud en México, algo que había empezado Morelos y después Iturbide. Ejército y Marina, fundó la Marina Armada en México, importante para defender la soberanía del país, formado principalmente por exinsurgentes, antiguos realistas y milicianos locales. Y la defensa del territorio, pues mantendría el control del territorio mexicano frente a intentos de reconquista española. Entre las cosas que no hizo bien en su gestión fue la inestabilidad económica, ya que México estaba en bancarrota después de la Guerra de Independencia, y Victoria no pudo sanear las finanzas. El siguiente sería el poder de los militares, ya que los militares siguen teniendo mucho poder como Santa Anna. Y aunque Guadalupe Victoria quería un gobierno civil, es decir, que los militares no controlaran la política, no pudo evitar que los militares siguieran teniendo mucho poder e influencia en las decisiones importantes del país. También habrían conflictos políticos, entre los federalistas contra los centralistas, lucha entre quienes querían autonomía para los estados y quienes querían un gobierno fuerte. Victoria no pudo resolver estas tensiones. Los federalistas querían que cada estado tuviera autonomía y gobierno propio. Los centralistas querían un gobierno central fuerte que controlara a todo el país desde la capital, Ciudad de México. Los federalistas prácticamente querían más libertad y poder para los estados y los centralistas prácticamente querían más poder para el gobierno central. Al final ninguno ganaría de manera definitiva, se estarían peleando durante décadas y el poder fue cambiando de manos varias veces. Tuvo problemas con la iglesia, ya que había tensiones con la iglesia católica que no aceptaba la pérdida de poder que había tenido tras la independencia, y también tendría que luchar contra la corrupción, y aunque Guadalupe Victoria era un hombre honesto y con buenos ideales, su gobierno estuvo rodeado de corrupción, sobre todo por varios factores que se salieron de control. México acababa de independizarse y no había instituciones fuertes para controlar el dinero y el poder. Los militares controlaban mucho y exigían pagos beneficiosos, a veces amenazando con rebelarse. También comenzaría a verse el nepotismo, pues las luchas entre federalistas y centralistas hacían que cada grupo colocara a sus amigos en el gobierno, aunque no fueran honestos. Y finalmente tendría dependencia de préstamos extranjeros. México tuvo que pedir préstamos a Inglaterra, creando deuda externa que afectaría al país en el futuro. ¿Quieren saber qué pasaba en España en ese momento? Sí, obvio. Durante 1820 y 1829 las colonias americanas de España, incluidas México, ya habían alcanzado su independencia. España estaba perdiendo el control sobre la mayor parte de sus territorios en América Latina, y en 1824 el rey Fernando VII aún tenía esperanzas de recuperar la antigua colonia, y así surgió la última gran batalla para intentar recuperar las colonias. Fue la expedición de Isidro Barradas contra México. Isidro Barradas fue el militar español designado para liderar la expedición.
la cual fracasó rotundamente y finalmente consolidó la independencia de México. La victoria mexicana fortaleció la independencia del país. La pérdida de las colonias americanas representó una enorme crisis económica para España. Las arcas del reino se vaciaron y las relaciones con las colonias se volvieron más tensas, pues la economía española dependía en gran medida de los recursos provenientes de América, y durante el gobierno de Fernando las tensiones entre liberales y absolutistas aumentaron, lo que provocaría guerras civiles. Las guerras carlistas. Estas guerras querían que el trono pasara a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que continuaría tras su muerte en 1833. Fernando VII, antes de morir en 1833, abolió la ley sálica, que prohibía a las mujeres reinar, pero Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, reclamó el trono para él, diciendo que las mujeres no podían reinar. Esto dividiría a España entre los que apoyaban a Carlos, carlistas, y los que apoyaban a Isabel II, isabelinos o liberales. Pero esa es otra historia para otro video. Aunque Guadalupe Victoria es recordado como uno de los héroes de la independencia y el primer presidente de México, su gobierno no estuvo libre de controversias y enfrentó varios problemas importantes. Aunque Victoria quería un gobierno civil, dependió en exceso de apoyo militar, especialmente de figuras como Santa Anna, Bravo y otros caudillos de la independencia. Esto generaría tensiones entre militares y civiles, y minó los intentos de establecer una república democrática estable. Y aunque México lograría derrotar a los españoles, gracias en gran parte a Santa Anna, la amenaza mostró que México seguía vulnerable militarmente y políticamente inestable. Guadalupe Victoria es visto como un héroe nacional y símbolo de la independencia. Su gobierno tuvo graves problemas internos y poca capacidad para resolver los grandes desafíos del México naciente. Su imagen de hombre honrado y austero no bastó para construir un gobierno fuerte, y las divisiones que no pudo solucionar seguirán marcando la historia de México por décadas.